Amén. Buenos días. Dios los bendiga, mis amados hermanos. En esta hermosa mañana, mañana de martes, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su gracia. Eh, la historia de Noemí es bien especial porque nos enseña muchas cosas. Y dentro de las cosas que nos enseña la historia de Noemí está la forma como uno puede fácilmente llegar a un tiempo de amargura y echarle la culpa a Dios de las cosas y desquitarse con los que le rodean. El tema central de la historia de Noemí tiene que ver con eso. Pero vamos a orar. Padre, en esta mañana, permítanos, Dios mío, acercarnos a ti con la seguridad de que tú estás con nosotros. Y que a pesar de las circunstancias que nos rodeen, Dios de la gloria, tú estás con nosotros y eso es suficiente. Gracias, Señor bendito, porque la obra tuya es perfecta. Y como dice tu palabra, aunque un ejército se levante contra mí, no temeré. Señor, gracias, porque a pesar de las circunstancias que muchas veces son adversas, muchas veces no las provocamos, muchas veces ni las entendemos siquiera. Pero Señor bendito, tú eres soberano y tú sabes el porqué de cada circunstancia. Así que nos acercamos a ti en esta mañana para estudiar este gran tema, porque es muy bonito, es muy agradable y es para meditar y para tomar nosotros particularmente decisiones en donde podemos decir y podemos pensar, gracias por tu palabra, gracias Jesús por darnos el conocimiento de esta verdad y gracias Espíritu Santo por llenar nuestro corazón de la sabiduría que viene del cielo y de esa manera poder nosotros cada día vivir mejor. Dios, ayúdanos en esta hermosa mañana con tu gracia, con tu amor y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito para que usted abra el libro de Ruth, después de Jueces, antes del primer libro de Samuel. Ahí está inmerso estos 4 capítulos, 87 versículos, donde se narra la historia de una familia que vivió durante la época en la que el pueblo de Israel tuvo jueces. En esa época de los jueces, donde había tanta anarquía, donde habían tantas situaciones difíciles, el pueblo de Dios tenía muchas voces, escuchaba muchas personas y el pueblo de Dios realmente estaba como confundido. Entonces eso hizo que con ese contexto, Noemí, que era una israelita, ella y su esposo se fueron a vivir a Moab. Cuando había poco alimento en Israel, porque a raíz de la situación de los jueces, pues habían circunstancias. Ahora, el esposo de Noemí murió y sus 2 hijos se casaron con 2 moabitas llamadas una Ruth y otra Orfa. Pero ellos murieron también. Entonces quedaron 3 viudas. ¿Cómo le parece? La suegra y las 2 nueras. Interesante el tema. Cuando murieron los 2 hijos, entonces Noemí decidió volver a su tierra. Sus nueras, ella quería que las acompañaran inicialmente, pero hubo una forma como Noemí se amargó, tuvo una situación de amargura que la vamos a ver ahora, y hizo que quería que las 2 nueras, viudas también como ella, se fueran para su tierra, que ella volvía a Israel y las nueras, pues, que cada una viviera su vida. La ley, las normas de ese entonces, hacían otras cosas diferentes de lo que pensaba en su amargura Noemí. Había realizado una parte del camino con ellas cuando Noemí les pidió que regresaran a su tierra. Pensaba ella que estarían mucho mejor entre los suyos que con ella. Orfa emprendió el viaje de regreso y así se dijo, bueno, yo me voy. Pero Ruth no hace intención de volver.
Ante la insistencia de Noemí para que regrese Ruth, le dice, para que regrese. Ruth entonces le dice, no trates de hacer que te deje, déjame ir contigo. Donde tú vayas yo iré, y donde vivas viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí me enterrarán. Al oír esto, Noemí acepta que la acompañe, pero como con uno muy agradable la cosa, según lo que dice el texto bíblico. Ahora, Orfa se fue. Entonces estas dos mujeres, Noemí y Ruth, completan el viaje y se establecen en Belén, patria del marido de Noemí. Tenía Noemí un pariente de su marido llamado Booz, que permitió a Ruth ir de espigadora a sus campos. Un día Booz le dijo a Ruth, sé lo que has hecho por tu suegra, después de muerto su marido, que has dejado sus parientes y la tierra en que naciste para venir con ella a un pueblo para ti desconocido. Que Dios te pague lo que has hecho y recibas cumplida recompensa. Pasados algún tiempo, Booz y Ruth se casaron. Y su primer hijo se llamó Obed, que fue padre de Jesse, y por lo tanto abuelo del rey David, y de esa descendencia vino el Salvador del mundo. Mire cómo es la historia. Por eso es que la historia de Noemí es muy particular. Y quiero que la miremos ya en el capítulo 1 de Ruth. Quiero que con su Biblia ahí abierta leamos el capítulo 1. Ahí le resumí lo que dice, pero quiero que nos detengamos en algunos de los versículos que son bien interesantes y, y, y poder mirar y entender realmente cuál era la situación que se estaba viviendo. En el capítulo 1, del 5 al 7 de Ruth, la Biblia dice, y murieron también los dos hijos de Kelión, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Era el tiempo de la cosecha. Ahora, nadie sugeriría que el dolor, la angustia y la decepción que sintió Noemí fueran ilegítimos. Tampoco los minimizaríamos o los haríamos pequeñitos, porque la carga que ella llevaba era demasiado fuerte. Imagínense, lo perdió todo. Y podemos ver que en 10 años, note que son 10 años, 120 meses, perdió 7 cosas. Primero, su esposo. Segundo, sus hijos. Tercero, su seguridad. Cuarto, sus posesiones. Quinto, su estatus. Sexto, su reputación. Y séptimo, que fue lo primero que perdió quizá, su cercanía a Dios. Ella, con su esposo, llegaron a tierra ajena y según cuenta la historia y lo que dice la Biblia, se alejaron de Dios. No sé, podemos pensar que como consecuencia de alejarse de Dios, y hay eruditos bíblicos que comentan así, el hecho de alejarse de Dios trajo como consecuencia esas 7 circunstancias, esas 6 circunstancias de después. Era como cualquier persona o familia que dice, me voy para España, para Canadá, para Estados Unidos. Algunos sueñan con ir a Venezuela. Nos vamos para Venezuela. Para Cuba. Y después de estar allá, perdiendo lo que quizá poco tenían aquí, pero que bien administrado funciona bien, bendito sea el Señor por nuestra patria hermosa, ¿verdad? Entonces, después de estar allá un tiempo, decir, no, es que esto aquí, la cosa se puso pesada. Y comienza la hecatombe y lo más tremendo, sin familia. Su esposo y sus hijos muertos. Su seguridad, porque ella sola, una mujer sola, pues tenaz.
Y en ese caso 3 mujeres y viudas, sin nada de posesiones ni nada. Su estatus, la reputación de ella, no, pues terrible. Entonces, escúcheme, antes de juzgar a Noemí, de pronto usted está haciendo ya una película y demasiado rápido, por eso hablo de la historia de Noemí. Debemos tratar de imaginar cómo respondería usted y yo a una circunstancia como la que estaba viviendo Noemí, que era como la jefe de las otras 2. ¿Qué haría usted? Trasladémoslo si yo soy varón o si usted, mujer que me escucha o me ve, o las 2 cosas. ¿Trataría usted de imaginar cómo respondería usted ante una circunstancia crítica como esa? ¿Qué haría usted? Cuando vemos en el versículo 6, ella lleva una carga pesada. Dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, para darles pan. Bueno, entonces ella escuchó que las cosas estaban mejor allá en Belén. Regresó porque no tenía a dónde ir. Como el colombiano que regresa, puede decir, bueno, es que no hay como mi patria que haya, por lo menos me voy para el campo y recojo papas, recojo yuca, alguna cosa y tengo familiares y la cultura y etcétera. Y me vuelvo a Dios, aleluya. Pero eso no es malo en sí mismo. Cuando hacemos lo correcto, incluso cuando nuestro motivo no es el mejor, nos posiciona para la restauración tanto con Dios como con los demás. Y eso es lo que Dios primero hace en la vida de una persona que en un momento determinado tomó una mala decisión y se amargó. Cuando hacemos lo correcto, incluso cuando nuestro motivo no es el mejor, entonces Dios, que es tan bueno, que es tan amoroso, nos va guiando poco a poco, pero lo importante es estar cercanos a Dios, ser amigos de Dios, tener la claridad de que soy un hijo de Dios, soy un heredero de la bendición, que nunca se nos olvide y nunca nos apartemos de Dios, porque Él nunca se aparta de nosotros y hace hasta lo imposible para acercarnos porque nos ama, como un hijo, como un padre, perdón, con los hijos que a veces son, bueno, molestos y se molestan por cualquier cosa sencilla, pero uno como padre de alguna manera busca ayudarles, no importa que uno los vea que tienen una condición de desobediencia, de rebeldía, de situaciones, de celos, de amarguras y de cosas de esas, pero no dejan de ser los hijos de uno. Dios es así con nosotros y aún mejor. Entonces podemos ver primero la carga de Noemí. Para decirlo de otra manera, su carga lo llevó de regreso a donde pertenecía. Una vez que regresa a casa, podía comenzar a reconstruir su vida. Eso no es lo que hacen los hijos cuando se van. Me voy, papá, van y se dan su fiestazo por allá. Y luego después dicen, oiga, papá, mamá, de verdad que por mi adolescencia o por mi falta de madurez o por mis consejos que me dieron los amigos, no le puse cuidado, papá, mamá, perdónenme, aquí estoy humillado. Como el hijo pródigo de la historia de Lucas. Entonces, mis hermanas, mis hermanos queridos, esos versículos del 1 al 7 de Noemí, está la carga de ella, la historia y la carga que ella llevaba. Y no la podemos minimizar porque la situación era crítica, crítica, crítica. Un segundo punto es la amargura que ella tuvo. El dolor emocional que no se trata puede envenenar
incluso al cristiano más fuerte de los fuertes, sobrefuertes y valientes y sabios, inteligentes que me están oyendo esta mañana. Escuche, el dolor emocional. Tenga en cuenta esas dos palabras. Dolor emocional. Cuando no se trata de esas emociones que son a veces momentáneas y bueno, qué sé yo, y qué bueno, eso puede envenenar a una persona que es un buen cristiano. Puede llevar a una sonrisa en la iglesia o poner una fachada de felicidad con algunos y con algunas, pero en el fondo hay una amargura de alma impresionante que aflora en un momento determinado y por alguna circunstancia, ¿verdad? Entonces, finalmente la amargura infecta todas las relaciones. Una persona amargada tiene unos amiguitos o unas amiguitas de momento, pero cuando se dan cuenta que es una persona amargada, dicen, no, yo no me dejo contaminar. Comprenden que a través de esa amargura, como dice Hebreos, muchos pueden ser contaminantes. Dicen, no, yo no me dejo contaminar. Y por nuevo que sea, por inocente que sea, por muy noble que sea, llega el momento determinado que dice, no, 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 perdóneme, hermana, hermano, usted es un amargado, usted es una amargada, el comportamiento que usted tiene no es digno de que realmente usted sea una verdadera persona cristiana, genuina, no, por la amargura que expresa, por la forma de ser, por la palabra, porque se le sale eso, la amargura sale como el sudor, hermano, se le ve en la cara. Entonces, hermano, Noemí advierte abiertamente que se había amargado con el tiempo. Y usted lo puede ver en el versículo 13, cuando la Biblia dice, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, habíais de quedarse sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahí dice, mayor amargura tengo yo. Ella lo expresó y le echó la culpa a Dios. La culpable no soy yo, es Dios. Dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. Porque en la normativa del pueblo de ese entonces, cuando una mujer quedaba viuda, debería casarse con el siguiente hijo de esa misma descendencia. Pero era que Noemí no tenía más y ya ella dice atrás, yo ya no tengo, soy vieja para tener marido, versículo 12, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿cómo van a esperar ustedes? Porque ya ustedes también están maduras. Entonces se había amargado con el tiempo. Preguntamos esto. ¿Usted sabe lo que significa el nombre Noemí? Placentera, agradable, dulce, amorosa. Eso simboliza. Pero ahora desea que la conozcan como Mara, dice en el versículo 20. Dice el versículo 20, dice, y ella le respondía, no me llames Noemí, porque Noemí simboliza placentera, sino llamarle Mara, que simboliza amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En estos versículos, en el 20, en el 13, 20 y 21, expresa la amargura contra Dios. Porque en el 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. En una palabra, cuando ella llegó allá inicialmente con su esposo a esa tierra, y dice, no, pues estaban, pero de allá se vino con, y le echó la culpa que Dios es el que le había llevado. Mire cómo es la amargura hasta donde lo lleva uno a pensar incluso en contra de Dios.
Tengamos cuidado, hermana, hermano querido. Se lo hablo con el corazón en mis manos y le digo, hermana, hermano, tenga cuidado con la amargura, que es otro veneno de lo que se llama el dolor emocional de la vida pasada, el dolor emocional de las malas decisiones, el dolor emocional de lo que se ha hecho sin pensar en Dios realmente. El dolor emocional hace que a muchas personas las envenene y entonces su vida cristiana es voluble. Permítame hacer dos observaciones sobre la amargura y la experiencia de Noemí. Primero, tenga en cuenta esto, tome nota, porque le va a servir para usted o para ayudarle a otra persona que usted ve que está de esa manera. La gente amargada como Noemí tiende a culpar a los demás por sus problemas. Ellos no reconocen que el problema son ellos. A riesgo de parecer insensibles de sus pruebas, debemos preguntarnos, ¿quién creó sus problemas? La respuesta es ella y su marido. Cuando Elimelech se mudó a Moab con ella, se apartaron de la voluntad de Dios para sus vidas. Seguramente compartió parte de la culpa por ese acto de desobediencia. Se alejaron de Dios. Mire, ¿cuántas personas se van de la iglesia o se van de algún lugar y se olvidan de Dios y dicen, es que allá sí, allá sí, mejor dicho, y allá en medio de su amargura, entonces toman malas decisiones y después no quieren volver a donde nacieron espiritualmente porque la amargura no los deja y la pena y no sé qué, y el diablo encima manejándolos como con brida, como con jáquima, como se maneja un caballo. Y entonces no los deja, porque le dieron lugar a Satanás, y Satanás está burlando de ellos, y no quieren volver. Cuando Elimelech, entonces, y ella tomaron la decisión de irse para allá, tomaron una decisión equivocada. Seguramente ahora, hasta ahorita se dio cuenta Noemí. Ahora, como muchos principalmente culpan a Dios, note las tres fases de la amargura de Noemí. La mano de Jehová ha salido contra mí, dice el versículo 13. En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso, dice el versículo 20. Y pregunta el versículo 21, el Todopoderoso me ha afligido. La aflicción es una de las consecuencias de la amargura. Ahora, la gente suele culpar a Dios por una o más de varias razones fuera de lugar. Primero, porque no saben a quién culpar, a quién le echó la culpa. La amargura trae eso. Otra, esperemos que Dios anule las consecuencias de nuestros fracasos personales. Y tres, esperamos a que Dios arregle inmediatamente lo que hemos tardado años en dañar progresivamente poco a poco. Eso podría ser cierto, tanto para nuestra salud como para nuestros hijos, y eso le pasó a Noemí. Entonces, yo creo que esta meditación de esta mañana es algo que nos puede ayudar a nosotros y a muchos otros. Una parte B de esto, que dije A y B. Las personas amargadas como Noemí tienden a desahogar su hostilidad con los demás. Orfa no aguantó. Ruth le aguantó ahí. Orfa salió y se fue. Dijo, no estoy más con esta señora. Ya está bueno. Entonces, las personas amargadas son fáciles de detectar. Tienen tres características. Son críticos, critican a todo el mundo porque ellos se creen perfectos. Son insensibles, aunque aparentemente dice que son espirituales, pero una espiritualidad falsa. Y tercero, son negativos. Vamos a hacer tal cosa. Yo no sé, ¿será que sí? Espere que Dios me hable, espere que Dios me diga, espere que... No. Rara vez se preocupan por aquellos a quienes lastiman. No le importa lastimar a alguien, porque es amargado. Una persona amargada es eso.
No le importa pasar por encima, pisotear a alguien. El amor de Dios que ellos tienen es falso, porque la amargura es más grande que el amor de Dios. ¿Verdad? A veces tienen la intención de herir a otros. Solamente el ay. Algunas veces no lo hacen, pero otras veces sí. Pero entonces su amargura la tienen adentro. El resultado sigue siendo el mismo, porque Dios conoce el corazón. Observemos las sutiles formas que se manifestó la amargura de Noemí. Primero, Noemí ofreció malos consejos. Su consejo se basó en su experiencia, entre comillas. Estaba tan distante de Dios que sugirió que las nueras regresaran a sus falsos dioses, según el versículo 8. Yo no, voy a hacer cada uno a buscar por allá a su familia y ya, váyase para la casa de su mamá. Y habló de Dios, dice, y que Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con sus muertos y conmigo. Ay, se acordó de Dios, pero de una manera irónica. Expresó su amargura de esa manera tan impresionante. Y dos, Noemí era insensible al dolor de Ruth y Orfa, porque en el versículo 12 al 15 podemos encontrar, ellas eran viudas también. Ellas también sufrían. Ellas tenían la necesidad. Ella pensó que su situación era más desesperada que la de ellas. Tal vez lo fuera quizá, pero eso no la liberó para disminuir su pérdida o el dolor de las otras dos. Era insensible al dolor de ellas dos. Es decir, yo soy la que sufro, ustedes nada. Tenaz eso. Y en punto 3, Noemí consideraba a Ruth y a Orfa tan carnales como ella. Porque dice en el versículo 15, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, le dijo. Despreció esas cosas. Y uno se pone a analizar. Ruth estaba a punto de poner su fe en Dios, pero Noemí piensa que Ruth solo se ocupa de los asuntos mundanos. Según el versículo 16, porque Ruth le contestó, le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mire cómo una persona amargada considera a los demás tan carnales como ella. Y una parte 4. Noemí despreció el valor de su relación con Ruth. En versículo 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová, dice, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Cuando Noemí dijo que estaba vacía, debió verse olvidado de Ruth. Cualquiera puede ser el gran peligro que representa un espíritu amargo para las relaciones. Pero Dios puede curar su dolor y renovar su corazón si usted se lo permite. Si usted ha sido una persona amargada o conoce personas amargadas, ayudémoslas, no las condenemos. Ellos no tienen la culpa. Es la mala relación que tienen con Dios. Y el dolor emocional por la vida antigua que han vivido. Y no han sanado, no han cerrado puertas, no han cerrado ciclos de cosas anteriores. Y una parte quinta, notemos que el vacío que experimentó Noemí era demasiado fuerte. A pesar de la fuente de su miseria, realmente se sentía vacía. Y era verdad. Si bien perdió la mayoría de sus posesiones materiales, su vacío se debió a la pérdida de relaciones. Ya peleaba con todo el mundo. Ahí note usted, se atrevió a pelear con Dios. Se atrevió a regañar a sus nueras, viudas ellas también, sufriendo.
¿Ah? Porque tenía un vacío. Y una persona con vacíos en el corazón y con ese dolor emocional tan fuerte, pues obviamente que actúa de una manera tremenda. Y la amargura afloró en ese momento. Ahora, escuche esto. Sorprendentemente, el Dios al que ella culpó por sus problemas ya había dado un paso y tenía un plan para llenar el vacío en su vida. El Señor sabe, y hay una cita en Romanos 8:28 que usted la sabe de memoria. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En una palabra, Noemí había vivido la vida cristiana muy bonita. Se casó, se fue para otro lugar, se olvidó de Dios, sufrió la situación que vivió, quedó viuda, quedó sin nada, las 7 cosas que vimos arriba. Ahora vuelve a Dios. Ahora vuelve a Dios para cumplir con el propósito de Dios que por su desobediencia no había sido cumplido. La curación llevaría algún tiempo, ¿cierto que sí? La curación llevaría algún tiempo. Dios tenía la intención de hacer una tarea bien especial y lo hizo, ¿sí? Para transformar a Mara de nuevo en Noemí, y en eso le ayudó su nuera. Después de todo su dolor, ¿cuál era su mayor necesidad? Fue una relación íntima con Dios. Como hija de Dios solo necesitaba regresar. Le tomaría algún tiempo experimentar por completo el gozo de los días anteriores, pero cambiaría drásticamente si simplemente tomara la decisión de incluir a Dios en el primer lugar de su vida. Y eso precisamente es lo que nosotros debemos meditar en esta mañana. Si usted es una persona amargada o de alguna manera usted conoce a alguna persona y que hoy la detecta, usted dice, oiga, impresionante. Impresionante, de verdad que sí. Impresionante. Entonces, regresar es una palabra clave en el primer capítulo de Ruth. Ilustra el arrepentimiento y nos recuerda que uno puede construir o recuperar sus relaciones si está dispuesto a responder adecuadamente a los problemas que le agobian y reconocer que la amargura o la raíz de amargura, como dice Hebreos, puede llevarle a una situación crítica y reconocer que realmente es necesario. Hay una historia en Inglaterra en el año de 1782. Una señora, una hermanita en Cristo que se llamó Charlotte Elliot. Dice que nació en un pueblito que se llama Chapán y durante su juventud se hizo conocida como artista de portarretratos y escritora de poemas de humor. Sin embargo, al llegar a los 30 años su salud empezó a decaer hasta que quedó inválida por el resto de su vida. Cuenta la historia. Durante mucho tiempo pensó que no era útil y que no podía nunca encontrar a Dios debido a su condición, retornar a la vida cristiana. Durante mucho tiempo pensó eso. Y en el año de 1822 fue a visitarla el doctor César Malán, un cristiano. Y al final de la visita, Charlotte le dijo las siguientes palabras. Lamento mucho haber sido tan ruda. En realidad quisiera ir a Cristo, pero no sé cómo encontrarlo. El doctor Malán supo que ella estaba luchando por su salvación por sus propias fuerzas y le contestó, ve tal como eres. 12 años después de que charló con él, Charlotte se sentía incapaz de ayudar a sus hermanos, a su hermano en una campaña de reunión de fondos que estaban haciendo, porque decía, no, pues, ¿cómo hago yo para ayudarle si él es cristiano y yo no? En ese momento recordó las palabras del doctor Malán y vinieron a su mente los recuerdos de cómo Dios la había salvado. Esos pensamientos le inspiraron a escribir un poema y ese poema se convirtió en un himno. Y luego dice que ella publicó cerca de 150 himnos y poemas a lo largo de su vida. Y uno de ellos es Tal como soy de pecador. Así se llama, sin otra fuerza que su amor
A tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en mi aflicción y mal tenaz, combate rudo siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Ese es uno de los tantos, porque es interesante cuando uno se comienza a leer la historia de todos los himnos que ya después, que pasó su tiempo de amargura, Dios la usó y la historia lo cuenta. Entonces, terminamos diciéndole lo siguiente. Cuando uno reconoce como ser humano que ha sido afectado por la amargura, uno debe decir, como dijo Charlotte, tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti. La amargura produce aflicción, sufrimiento, padecimiento, tormento, angustia, martirio, tribulación, mortificación, disgusto, pesadumbre, tristeza, desilusión, nostalgia. Eso produce la amargura. Pero cuando entregamos eso, lo reconocemos, nos arrepentimos y le decimos, Dios, perdona mi pecado. Perdóname, Señor, porque la amargura me ha llevado a quitar amigos, siervos de Dios, hombres de Dios, mujeres de bendición, porque la amargura es un veneno. ¿Cómo cambiarla? Arrepintiéndose, reconociendo como lo hizo Noemí y diciendo al Señor, tal como soy, en mi aflicción, expuesto a muerte, perdición, buscando vida, paz y perdón, bendito Cristo, vengo a ti. Otra estrofa de otro himno que esta mujer Charlotte inventó. Tal como sois tú, gran amor, me vence y con grato ardor servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo, vengo a ti. Conclusión. Muchas veces las cargas de la vida nos pueden transformar en personas amargadas. Por eso Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos sean contaminados. Léalo 3 veces ese versículo y dígale a Dios que por su espíritu le hable. Y ayudemos a esas personas que usted ve, conoce, que son amargadas. Ayudémosles. Precisamente eso es lo que debemos hacer, no condenar a nadie, hermano. Me da tristeza cuando alguien condena a alguien, pero es que yo ni le saludo, yo ni le hablo, ni le tengo en cuenta. No, no hagamos eso. Jesús no hizo eso. Mire, ¿cuántos provocaron amargura en el corazón de Jesús? De todos esos que lo criticaban, que lo maltrataban, que lo humillaban, aún matándolo en la cruz. ¿Y él se amargó? Entonces, ¿dónde queda nuestro cristianismo? Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué clase de cristiano somos? ¿Y qué clase de cristiano queremos ser de esta mañana en adelante? ¿Amargados? ¿Un cristiano amargado? No. Ahí les dejo esta perla, esta enseñanza, para que por favor, primero la pongamos en práctica. Nunca más empecemos a culpar a los demás por las cosas que nos pasan. Y menos desahogar la hostilidad con ellos. Porque solamente queda un vacío en nuestro interior. Y después dice, ay, siento un vacío por allá como en el alma, en el corazón, en el estómago, en yo no sé en dónde. Uy, siento como fatiga, me da. Eso produce úlceras. Y recordemos siempre que Dios es quien llena nuestros vacíos. Y no debemos dejar que ninguna raíz de amargura brote dentro de nosotros, al punto de estorbarnos para nuestra salvación y que también contaminemos con ella a muchas personas inocentes, muy inocentes. Y de esa manera es que podemos cambiar la amargura por entusiasmo,
gusto, agrado, satisfacción, servicio, comprensión, dulzura, como Noemí. Placer, alegría, felicidad, contentamiento y unas buenas relaciones interpersonales en la casa, en el trabajo, en la familia, en la iglesia y en todo lugar donde estemos. Que la gente reconozca que yo soy una persona que es un placer hablar con ella, que es una alegría saludarla, que produce felicidad, dale un abrazo, que se pone uno contento cuando comparte con ellos, que es una dulzura la expresión de sus labios, que uno ve que es una persona comprensiva, que le ve uno el regocijo de Cristo en su corazón, que satisface el deseo de vivir una vida cristiana cada día y que con agrado y con mucho gusto vive una vida entusiasta para glorificar al Señor. De esa manera se mata la amargura y se arranca la raíz de amargura para que la gracia de Dios fluya en nosotros. Mi hermana, mi hermano querido, ahí le dejo la historia de Noemí, una mujer que tomó malas decisiones y se amargó contra otros, incluyendo a Dios. Pero que Dios en su misericordia hizo un plan. Y los planes de Dios son perfectos. Padre, gracias por la palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por aprender nosotros de nuestros propios errores y comprender mejor lo que es la vida cristiana y nunca apartarnos de ti y menos echarle la culpa a Dios o a las demás personas por las consecuencias de nuestras propias decisiones. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que a ti te honre, una vida que a ti te agrade, una vida que sea placentera, una vida que sea de regocijo, que a pesar de que vengan las adversidades, podamos sostenernos. No echarle la culpa a nadie, solamente Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos, Señor, en esta mañana a seguirnos deleitando durante todo este tiempo y la vida que nos permita vivir aquí en la tierra. Fuera la amargura, fuera todas aquellas cosas deshonrosas y que podamos en el nombre de Jesús disfrutar de la vida que tú nos das con alegría, con gratitud en el corazón, con entusiasmo, con ánimo de servirte y de dejar una huella de bendición. Que las personas que cuenten la historia nuestra puedan decir un hombre o una mujer de gran bendición que sembró la palabra como está escrita, la enseñó y la vivió, la disfrutó y marcó un camino para seguir los pasos de Jesús con un buen ejemplo. Señor, muchas gracias en esta mañana por tu bendición. En el nombre glorioso de Jesús, para quien es la honra y la exaltación. Amén. Amén. Mis hermanas, mis hermanos queridos, un abrazo para todos. Que Dios nos permita seguir disfrutando de una vida llena del gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios les bendiga. Buenos días. Damos gracias a Dios por este tiempo precioso que el Señor nos regala para ser inspirados a través de la poderosa palabra del Señor. Gracias a usted que ha estado en sintonía. Que Dios le bendiga, que el Señor le fortalezca. Nos encontramos al mediodía para orar por Colombia. También a las 8:30 de la noche en este tiempo que tenemos de capacitación para las personas que están en el tiempo de consolidación para los invitados. Así que usted que está en ese tiempo de capacitación va a recibir el link para poder conectarse. En las noches no estamos, los días martes no tenemos el tiempo de oración 30. Todos los demás días los tenemos, menos el día martes que estamos invirtiéndolo para tener el tiempo de capacitación en la consolidación de las personas que Dios ha permitido que lleguen a la iglesia. Así que gracias a usted por estar en este tiempo. Que Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Hasta aquí conectados, la iglesia en mi casa.
Gracias por participar de Conectados la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.